Conocemos a Suzaku Kururugi y Lelouch V. Britannia, nuestro prota. Ellos fueron niños que corrían por praderas abiertas, bañadas por un sol que parecía eterno. En ese paisaje casi de cuento, entre risas y promesas infantiles, una figura silenciosa, la misteriosa CC. Parecía observarlos desde la distancia, pero esa inocencia duró poco. El rugido de la guerra rompió el horizonte y el imperio de Britannia aplastó a Japón en una invasión fulminante. Suzaku observaba con tristeza, resignado ante el poder del imperio. Lelouch, en cambio, ardía de furia, jurando que algún día lo destruiría. 7 años después, en el 2017, Japón ya no existe. Es el Área 11, un territorio sometido bajo el control absoluto de Britannia. La población japonesa vive humillada, tratada como ciudadanos de segunda clase, mientras la resistencia apenas sobrevive, tachada de terrorista por los medios controlados. La vigilancia militar es implacable y cualquier acto de rebelión es sofocado con mano de hierro. En medio de esta realidad, un joven llamado Lelouch Lamperouche vive una doble vida. Ante el mundo es solo un estudiante de la prestigiosa Academia Ashford, pero su mente es afilada como una cuchilla. En una sala privada observa un tablero de ajedrez donde un noble britaniano cree tener la victoria asegurada. Lelouch entra confiado, apostando que puede darle la vuelta a la partida en menos de 9 minutos. Moviendo el rey, una jugada aparentemente absurda pone en marcha una secuencia que humilla al noble y lo deja sin respuesta. La victoria no es solo un juego, es un anticipo de cómo piensa manejar la guerra real. Mientras tanto, en las calles, un grupo de insurgentes, entre ellos Kallen Stadfeld y Nagata, huye tras robar un misterioso cargamento. Britannia responde enviando a Jeremiah y Vileta, pilotos de Nightmares, para recuperarlo. La persecución es intensa. El destino interviene cuando el vehículo rebelde choca accidentalmente contra la moto de Lelouch y Rivals. En la confusión, Lelouch termina atrapado dentro del camión junto a los fugitivos. En pleno caos, Lelouch observa cómo Kallen, fingiendo debilidad por una enfermedad, toma el control de un viejo Glasgow y derriba varios Buetol enemigos con su Slash Harken, pero la ventaja dura poco. Jeremiah, en un modelo más avanzado, los acorrala con facilidad. Vileta hiere a Nagata y la situación se vuelve desesperada. En otro punto, un joven soldado britaniano se aproxima al lugar, Suzaku Kururugi, ahora convertido en britaniano honorario. Encuentra el camión y se topa con Lelouch. El reencuentro es breve y tenso, interrumpido cuando los superiores de Suzaku le ordenan ejecutar a Lelouch. Al considerarlo un terrorista, Suzaku se niega y recibe un disparo por la espalda. Antes, alcanza a colocarle su propia máscara de gas para protegerlo, pues la cápsula robada comienza a abrirse, pero dentro no hay veneno, sino una mujer atada, CC Nagata. Al borde de la muerte, detona el camión para permitir que Lelouch y CC escapen. Sin embargo, el virrey Clovis ordena la purga total del gueto de Shinjuku. Las tropas matan indiscriminadamente a ancianos, mujeres y niños. Lelouch y CC tratan de ocultarse, pero un descuido, el timbre de un teléfono, delata su posición. Rodeados por la Guardia Real, el final parece inevitable. En ese instante, CC se interpone y recibe un disparo en la cabeza para salvarlo. Cuando todo parece perdido, CC, aún viva por medios incomprensibles, toma la mano de Lelouch, le ofrece un contrato, el poder absoluto de un rey a cambio de un destino que aún no le revela. Lelouch acepta. El Geass despierta en su ojo izquierdo y con voz gélida pronuncia su primera orden, que sus atacantes se suiciden. Ellos obedecen sin resistencia, cayendo con sonrisas perturbadoras. Ese día, el joven estudiante dejó de existir, nació Zero, el hombre que haría temblar los cimientos de Britannia. El humo de la masacre aún flota en Shinjuku. Entre los escombros, Lelouch intenta comprender el alcance de su nuevo poder. La imagen de los soldados ejecutándose a sí mismos por una simple orden suya sigue fresca, tan inquietante como embriagadora. ¿Qué es este Geass? ¿Qué podría hacer con él? Su reflexión se interrumpe cuando un estruendo metálico sacude el lugar. Un Sutherland irrumpe entre muros derrumbados. Al mando está Vileta Nu, que observa perpleja los cadáveres de la Guardia Real. Sus ojos se clavan en Lelouch, el único vivo en medio de la carnicería. Le pregunta qué hace ahí, pero él no responde. Lelouch intenta usar su Geass, descubriendo que el poder solo funciona con contacto visual directo. Cambia entonces de táctica, se inventa un título nobiliario y exige su protección. Confundida, Vileta abandona el Nightmare, momento que Lelouch aprovecha para activar el Geass y obligarla a entregar la llave de activación de su Sutherland. Ahora tiene un arma. En otro punto, Suzaku Kururugi abre los ojos en una sala iluminada. El ingeniero Lloyd lo observa con curiosidad científica, bromeando sobre cómo casi pierde la oportunidad de ir al cielo. Cecile le muestra el reloj de bolsillo que desvió la bala y le salvó la vida. Lloyd, sin rodeos, le ofrece pilotar un nuevo modelo de Nightmare. Mientras tanto, Shinjuku es un infierno. Las fuerzas de Britannia arrasan con los Eleven sin piedad. Kallen, todavía en su viejo Glasgow, intenta proteger a los civiles que huyen. Oji y los demás miembros de la resistencia luchan desesperadamente. Lelouch, a través de una llamada a Shirley, confirma que no hay refuerzos disponibles. Entonces, toma una decisión. Liderará a los rebeldes para aplastar a las fuerzas británicas. Contacta con Kallen, dándole instrucciones precisas. Ella duda, pero
pero obedece. Siguiendo sus órdenes, sube a un tren que Jeremiah detiene de inmediato con su Sutherland. Ordena a un subordinado perseguirla, pero este es destruido por un disparo certero de otro Sutherland, el que Lelouch acaba de robar. Jeremiah, sorprendido, cree que es fuego amigo, hasta que comprende que su unidad ha sido robada. Intenta contraatacar, pero Lelouch destruye la rueda de su Nightmare. Kallen aprovecha para forzarlo a eyectarse. Oggy y los demás alcanzan la posición de Kallen y reciben Sutherlands de manos de Lelouch, quien, desde las sombras, dirige cada movimiento. La resistencia comienza a diezmar a las fuerzas de Clovis con precisión quirúrgica. Sin embargo, Clovis no está dispuesto a ceder. Ordena romper el cerco para atrapar a los rebeldes en lo que cree una trampa, pero Lelouch ya ha previsto el movimiento. Ordena a Kallen derribar soportes del metro, provocando que el suelo colapse bajo los Nightmares enemigos, dejándolos fuera de combate. Arrinconado, Clovis autoriza el despliegue de la joya de la ingeniería británica, el Lancelot, primer Nightmare de séptima generación con Suzaku al mando. El blanco y dorado del Lancelot brilla entre los escombros mientras destroza a las fuerzas rebeldes. Lelouch intenta enfrentarlo, pero descubre que es demasiado rápido y poderoso. Incluso Kallen, con toda su habilidad, es derrotada en segundos y obligada a eyectarse. Lelouch huye entre edificios, disparando para entorpecer al Lancelot, pero Suzaku esquiva cada ataque con precisión perfecta. En medio de la persecución, Suzaku ve a una mujer y a su hijo caer desde un edificio. Rompe la misión para salvarlos, dándole a Lelouch un instante para escapar. Cerca de la base G1, Lelouch se disfraza de soldado y usa sus guías para infiltrarse. En un almacén cercano, Kallen, Oggy y un grupo de 11 se esconden. Se preguntan por la misteriosa voz que ha dirigido toda la operación. Antes de que los militares abran fuego contra ellos, la orden llega desde la base. Alto el fuego inmediato. La vida les es devuelta por un misterioso aliado, que no saben está frente a Clovis. En la base G1, Lelouch se presenta encapuchado ante el virrey. Clovis bromea con la idea de resolver la situación con una partida de ajedrez, como en los viejos tiempos. Pero Lelouch menciona un lugar que solo la familia imperial conoce, las Villas Aries. Clovis se queda helado. Entonces el joven se descubre. Soy Lelouch V. Britannia. El príncipe perdido ha vuelto y su guerra personal contra el imperio acaba de comenzar. El gueto de Shinjuku yace en silencio, reducido a ruinas. Entre el humo y los escombros, dos soldados se preguntan en voz baja por qué su príncipe, Clovis, dio la orden de alto el fuego. A lo lejos, Kallen, Oggy y otros sobrevivientes son escoltados fuera de la zona de combate. Nadie parece notar que, en ese mismo instante, Clovis está solo y frente a la boca de un arma. En la base G1, Lelouch mantiene el cañón fijo sobre su hermano. Clovis, con una sonrisa nerviosa, finge alegría por verlo vivo y hasta sugiere regresar juntos a Britannia. Pero Lelouch no busca reconciliación. Él no volverá a ser una pieza más en el tablero político del imperio. Su voz se endurece mientras recuerda el día en que su madre, Marianne, fue asesinada. Un destello del pasado revela a Nunnally, aún niña, testigo directo de aquella tragedia. Aunque oficialmente se culpó a terroristas, Lelouch está convencido de que la familia imperial está detrás de todo. Clovis niega con desesperación, pero Lelouch activa sus guías. Bajo la influencia absoluta, el príncipe confiesa que no sabe quién dio la orden final, solo que Schneisel y Cornelia conocen la verdad. Lelouch comprende que no hay más respuestas que sacar de él y aprieta el gatillo. La escena se corta de golpe. Ahora Lelouch está en la escuela, recibiendo un golpe en la cabeza por parte de Millie, presidenta del consejo estudiantil, mientras Rivals intenta sonsacarle qué hizo la noche anterior. Él evita responder y se mezcla con la rutina escolar, pero las noticias sobre el ataque terrorista en Shinjuku captan su atención. Britannia afirma que hubo gas venenoso, ocultando los verdaderos eventos. Un recuerdo fugaz de Clovis cayendo bajo su bala lo sacude. La culpa casi lo hace vomitar. Mientras tanto, Violetta y Jeremiah discuten en un coche cómo el asesino logró burlar tantas defensas. Entre líneas, dejan ver que usarán el caos como pretexto para reforzar el poder de la facción purista. Ese mismo día, Lelouch nota la presencia de Kallen en clase. Hasta ahora, ella fingía estar enferma, pero él la reconoce como la piloto del Glasgow que vio en Shinjuku. En el recreo, su agilidad para matar una simple abeja confirma que su debilidad es solo una fachada. Lelouch, curioso, usa sus guías para arrancarle información. Kallen es mestiza britaniana y miembro activo de la resistencia. Shirley los observa desde la distancia, intrigada. Lelouch intenta sellar su silencio con un nuevo uso del guías, pero falla. Kallen lo encara y empieza a interrogarlo. Un grito de Shirley interrumpe la tensión, dándole a Lelouch la oportunidad de escapar. Esa noche, Nunnally y Sayoko lo esperan en casa, doblando grullas de papel. En la cena, Nunnally expresa su deseo de un mundo pacífico, y Lelouch se promete a sí mismo hacerlo realidad, aunque eso implique ensuciarse las manos. Sellan un pacto, no mentirse jamás. Al día siguiente, Lelouch experimenta con su poder y descubre su limitación. Solo funciona una vez por persona. En paralelo, Kallen conversa
con Ogi sobre la misteriosa voz que los guió en Shinjuku. Ellas empiezan a sospechar que es Lelouch y él, a su vez, teme que ella descubra su identidad. Deciden enfrentarse. Sin embargo, sus planes se interrumpen en el salón del consejo estudiantil, cuando Millie anuncia que Kallen será miembro del grupo. Entre bromas y un accidente con champán, Kallen termina empapada y se refugia en la ducha. Lelouch le lleva ropa limpia, pero ella aprovecha para interrogarlo sobre Shinjuku con un cuchillo escondido en la mano. La tensión se rompe cuando recibe una llamada. Es Zero citándola en la torre de Tokio. Ella descarta sus sospechas hacia Lelouch sin saber que la llamada fue orquestada por Sayoko, bajo la influencia del gas. Más tarde, mientras caminan juntos, escuchan en las noticias el impacto final. El asesino de Clovis ha sido identificado. El nombre que pronuncian congela a Lelouch. Es Suzaku, su mejor amigo de la infancia. Tras el anuncio en las noticias que señalaba a Suzaku como el asesino de Clovis, la tensión creció de forma invisible, pero constante. Mientras Lelouch intentaba mantener la compostura en la escuela, Suzaku era sometido a un duro interrogatorio por Jeremiah. El arma con la que Lelouch había acabado con Clovis había sido recuperada, y misteriosamente estaba cubierta de huellas de Suzaku. Él negaba con firmeza haberla tocado, pero sus palabras caían en oídos sordos. Nadie estaba dispuesto a creerle. Esa noche en la residencia Lampe Rouge, Lelouch ayudó a Nunnally a prepararse para dormir. Ella, con la dulzura de siempre, expresó su preocupación por Suzaku. Lelouch, ocultando la verdad, le aseguró que todo era un malentendido y que los militares pronto lo aclararían. Sin embargo, en otros rincones de la ciudad, el descontento hervía. Tamaki recriminaba a Ogi por no haberse atribuido públicamente el asesinato de Clovis, convencido de que así habrían ganado notoriedad. Tras la discusión, Ogi, en soledad, dejó escapar sus dudas sobre su propia capacidad de liderazgo. Mientras tanto, Lelouch trabajaba en silencio con un fabricante al que había sometido con su guías, moldeando pieza por pieza el traje que se convertiría en la armadura de su nueva identidad. Zero. Al día siguiente, la Academia Ashford suspendió sus clases para asistir al funeral y homenaje del príncipe Clovis. Entre los asistentes se encontraban Lloyd Asplund y Cecil Crummy, quienes comentaban que no solo era imposible ayudar a Suzaku, sino que su arresto estaba siendo aprovechado por Jeremiah para instaurar una política que solo permitiera a britanianos de sangre pura servir en el ejército, sofocando así cualquier posible traición. Tras la ceremonia, Rivals intentó convencer a Lelouch de jugar una revancha de ajedrez con viejos adversarios, pero Shirley se opuso, advirtiéndole que no debía seguir apostando. Lelouch, para sorpresa de todos, estuvo de acuerdo y dejó caer que ya había encontrado un oponente mucho más interesante. Ese mismo día, Kallen, Ogi, Toru y Ken acudieron a la torre de Tokio, siguiendo las misteriosas instrucciones de Zero en la llamada anterior. Los chicos especularon que quizá había sido Suzaku quien contactó con Kallen. Estaban por marcharse cuando una voz por megafonía pidió a Kallen que recogiera su celular en objetos perdidos. Al llegar al observatorio, recibió una llamada de Zero, quien le indicó que tomara el tren de la línea 5. Mientras tanto, Jeremiah conversaba con Dita Reed sobre el funeral, revelando también los planes para trasladar a Suzaku a su corte marcial, con la ruta colmada de civiles leales a Britania. Violeta Nu advirtió que muchos japoneses lo consideraban un héroe y podrían intentar rescatarlo, pero Jeremiah prometió estar allí para eliminar personalmente a cualquiera que lo intentara. En el tren, Zero ordenó a Kallen y los demás observar ambos lados del recorrido. Por un lado, la impecable ciudad de Britania, por el otro, las ruinas donde vivía la mayoría de los 11. Su mensaje era claro: no debían luchar contra personas ni edificios, sino contra el sistema mismo. El terrorismo, explicó, no cambiaría nada y nunca debía dañar inocentes. Cuando le exigieron mostrarse, se negó, argumentando que si podía lograr lo imposible, eso bastaba para confiar en él. Mientras en otra parte Todo descartaba la idea de rescatar a Suzaku por considerarla una misión imposible, Lloyd visitaba la celda de Suzaku para informarle de que aquellos por quienes se preocupaba seguían a salvo, pero también le advirtió que nadie en el poder tenía intención de exonerarlo. La noche llegó y con ella la procesión. Las calles se llenaron de britanianos, tal como planeó Jeremiah. Entre el gentío, un vehículo similar al que usaba Clovis se abrió paso. Al volante estaba Kallen, conteniendo los nervios mientras se acercaba al convoy y a los Nightmares que lo custodiaban. Un instante después, la parte superior del coche se incendió, revelando de pie sobre él a Zero. Con un gesto calculado, mostró el contenedor que antes había mantenido prisionera a Sisi, haciendo creer a todos que contenía gas venenoso. Zero exigió intercambiarlo por Suzaku, pero Jeremiah se negó. Entonces, ante millones de espectadores, Zero proclamó ser el asesino de Clovis. Los Nightmares se prepararon para disparar, pero Zero se acercó lo suficiente para mencionar un misterioso Orange, dejando a Jeremiah visiblemente inquieto. Aprovechando la cercanía, Zero abrió una ranura en su máscara y con sus guías ordenó a Jeremiah que liberara a Suzaku y garantizara su huida. En medio de la confusión, el supuesto gas fue liberado, revelándose inofensivo. Zero y los suyos escaparon por un lateral de la carretera hasta reunirse con Ogi. Más tarde, en el cuartel de la Resistencia, todos celebraban el milagro en las pantallas, mientras Zero hablaba en privado con Suzaku
Suzaku, pidiéndole que se uniera a él para derrocar a Britannia. Suzaku se negó con firmeza, su camino era cambiar el sistema desde dentro, incluso si eso le costaba la vida. Esa noche, en la calma aparente de la residencia Lamperouge, Nunnally escuchaba las noticias sobre el incidente cuando la puerta se abrió. Pensó que era Sayoko, pero emergiendo de las sombras, apareció Sisi, viva y de regreso. En un campo de batalla, encendido por el rugir de cañones, un grupo de Vamides abre fuego contra tanques británicos, pero pronto son repelidos por la entrada de los Gloucester Nightmares, pilotados por Guilford y Andreas Darton. Los disparos y explosiones reducen sus defensas a cenizas, y la base que intentaban proteger estalla en llamas. Cornelia, avanzando en su propio Nightmare, remata la destrucción, asegurando el área 18. Sin pausa, traza con Darton su siguiente movimiento: viajar al área 11, encontrar a Zero y vengar la muerte de Clovis. En la Academia Ashford, Lelouch abre la puerta de su residencia y se queda helado. Nunnally y Cissé lo esperan, tranquilas, doblando grullas de papel. La hermana, curiosa, pregunta por su relación y Cissé responde que han hecho un contrato. Nunnally, interpretando a su manera, sonríe pensando que están comprometidos. Lelouch, incómodo, intenta desviar la situación derramando té para apartar a Sissy de la conversación. Ya a solas, la interroga sobre su identidad y cómo ha vuelto con vida. Ella menciona brevemente el guías y sus planes, pero corta la charla con un escueto buenas noches. Mientras tanto, Lloyd y Cecil revisan el Lancelot, comentando cómo la aparición de Zero ha agitado a otros grupos y manchado la carrera de Jeremiah. En la sede del GLHLF, Kusakabe pide a Todo que apoye a Zero, pero este se niega. Esa noche, Lelouch y Cissé vuelven a conversar. Ella mastica pizza mientras él revela que el Orange no era más que una trampa para sembrar sospechas dentro del ejército británico. Lelouch sabe que el caos solo aumentará hasta que Britannia caiga. La atención se centra entonces en Suzaku, absuelto de los cargos. Caminando por la calle, una chica de cabello rosado cae literalmente en sus brazos. Se presenta como Eufy y dice huir de maleantes. Aunque él detecta la mentira, accede a acompañarla. Pasan el día juntos, incluso cuidando a un gato herido que, tras ser vendado, sigue odiando a Suzaku. Lloyd y Cecil los ven de lejos sin que él lo note, mientras los Sangre Pura conspiran para matar a Jeremiah antes de que Cornelia asuma el virreinato. Kewell lo acusa de fingir amnesia. Violeta sospecha que lo que le ocurrió se parece a lo que vivió cuando perdió su Nightmare. En la Academia Ashford, Kallen pide a Lelouch rastrear una llamada misteriosa. Él finge que es imposible, mientras ese, disfrazada con su ropa, deambula cerca. Lelouch, para distraer a Kallen, la toma del rostro justo cuando Shirley pasa y malinterpreta la escena como un beso. Más tarde, Lelouch reprende a Cece en la azotea, pero ella lo ignora. Esa noche Suzaku y Eufy llegan al gueto de Shinjuku, donde civiles británicos toman fotos del campo arrasado. Tamaki aparece y provoca a los civiles, golpeando a Suzaku cuando éste intenta calmarlo. El entrenamiento militar del joven lo deja en el suelo. Sin embargo, en vez de agradecerle, los británicos se quejan de que no los haya defendido como ellos querían. Eufy interviene abofeteando a Suzaku. En paralelo, Jeremiah recibe un falso aviso sobre la presencia de Zero y se encuentra rodeado por Kewell y 3 Nightmares que buscan matarlo. El Lancelot irrumpe en la escena, con Suzaku dispuesto a intervenir. La batalla se intensifica hasta que Violeta llega y ayuda a Jeremiah a escapar. Eufy, corriendo al frente, queda en peligro cuando Kewell despliega una mina del caos, pero Suzaku la protege con el escudo del Lancelot. Entonces, la joven revela su verdadera identidad: Euphemia Lee Britannia, tercera princesa del Imperio. Ordena el alto inmediato y todos obedecen. Luego, pide a Suzaku su ayuda para mejorar la situación en el área 11. Poco después, se reúne con Cornelia, quien la regaña por exponerse. Cornelia deja claro que su prioridad es encontrar y atrapar a Zero. El capítulo cierra con un giro inesperado. En la clase de Lelouch, Suzaku se presenta como el nuevo estudiante de la Academia Ashford. Entre ruinas antiguas, un miembro de la dirección del Guías ascendía por una escalera hasta llegar ante el emperador, anunciando que los restos del príncipe Clovis habían llegado. Con inquietante calma, el emperador comentó que, de alguna forma, había estado conversando con Clovis, como si la muerte no fuese más que un detalle menor. En la Academia Ashford, los rumores sobre la llegada de Suzaku corrían como pólvora. Era un 11 y para muchos un presunto terrorista, un hecho que despertaba curiosidad y rechazo a partes iguales. Nina Einstein, visiblemente incómoda, apenas disimulaba su desconfianza, mientras Shirley Fennet mostraba un interés genuino por conocerlo. En medio de las clases, Lelouch se levantó y con un sutil tirón en el cuello de su chaqueta, envió a Suzaku una señal secreta para verse en la azotea. Allí, lejos de oídos indiscretos, Lelouch le agradeció por salvarle la vida, y Suzaku replicó que solo devolvía un favor de 7 años atrás. Preguntó por la misteriosa chica de la cápsula. Lelouch, ocultando la verdad, dijo que se habían separado. Después, Suzaku explicó que Euphemia Lee Britannia había arreglado su ingreso a la academia, convencida de que era el lugar donde debía estar un chico
chico de su edad. En otro punto, Eufemia revisaba las obras de Clovis y entre lienzos y recuerdos encontró una fotografía de Lelouch, Nunnally y la difunta emperatriz Marianne. Fuera de las paredes académicas, la sangre del samurái resistía con uñas y dientes. Cornelia encabezaba el asalto y sin vacilar se adentró sola en la refriega para acabar con los últimos combatientes y cazar a Zero. Esa noche en casa de Lelouch, la rutina se rompió con una sorpresa. Nunnally conversaba tranquilamente con Sayoko cuando Suzaku entró en silencio, tomó su mano y fue reconocido al instante. Los tres viejos amigos compartieron la velada entre recuerdos y sonrisas. Más tarde, en la cocina, se aguardaba, cuestionando si era prudente tener a Suzaku tan cerca. Lelouch, seguro de sí, la tranquilizó. Mientras tanto, en los cuarteles, Guilford liberaba a Jeremiah Godwald tras no encontrarse pruebas del incidente naranja, aunque la libertad vino acompañada de una humillante degradación de 3 rangos. En el porche, a punto de despedirse, Suzaku sugirió que no debían mostrarse como amigos para proteger sus identidades. Lelouch, frustrado, no respondió, dejando el asunto en el aire. Al día siguiente, Suzaku descubrió lo difícil que sería su nueva vida en Ashford. Silencios incómodos, miradas de recelo y su casillero vandalizado. Lelouch, por su parte, recibió una llamada de Ogi sobre la masacre de la sangre del samurái, pero evitó dar garantías, meditando si cortar lazos con ellos. La tranquilidad se quebró cuando Arthur, el gato de la academia, robó el casco de Zero que Lelouch había escondido. La persecución desató un caos generalizado, amplificado por Millie, que anunció una extravagante recompensa: un beso a un miembro del consejo estudiantil. Entre confusiones, carreras y enredos incómodos, Suzaku terminó salvando a Lelouch de una caída y recuperó el casco. De regreso, Nunnally les agradeció con un beso en la mejilla y Lelouch aprovechó para presentar oficialmente a Suzaku como su amigo de la infancia, invitándolo al consejo, invitación que Millie aceptó sin dudar. Esa misma tarde, la escuela entera se reunió frente a una pantalla gigante para presenciar el funeral de Clovis. El emperador habló con fervor imperial y un racismo descarado. Lelouch y Suzaku escucharon en silencio, conteniendo la ira. En otro lugar sí se observaba, sabiendo que aquel hombre no era solo un enemigo, sino el objetivo final de Lelouch. 8 años atrás, un joven Lelouch, Britannia caminaba con paso firme hacia la sala del trono imperial. Los murmullos de los nobles resonaban a su alrededor, todos comentando la trágica muerte de la emperatriz Marianne. Frente a él, su padre, el emperador Charles Britannia, aguardaba impasible. Lelouch, con la voz cargada de ira y dolor, intentó hablarle de su madre, pero el emperador despachó el tema con frialdad absoluta, llamándolo inútil y revelando que él y Nunnally serían enviados a Japón como simples piezas de negociación. Aquella traición paternal quedó grabada en la memoria de Lelouch como una herida imborrable. En el presente, Lloyd Asplund presentaba orgulloso el Lancelot a Cornelia, quien no dudó en ascender a Suzaku Kururugi por su reciente desempeño. En los hangares, Cecil observaba cómo Suzaku hacía su tarea. Le confesó que temía que sufriera discriminación en la academia, pero él le aseguró que gracias a Lelouch eso no había sucedido. Entre sonrisas, ella le ofreció una bola de arroz con mermelada antes de que Lloyd interrumpiera para dar por terminado el día. Mientras tanto, en la academia Ashford, Shirley y Callen trabajaban en la casa para Arthur, el gato del consejo. Shirley, curiosa y algo insistente, comenzó a insinuar que Callen tenía algo con Lelouch. Callen negó, pero la otra se aferró a la idea con entusiasmo exagerado. En otra parte, Millie recibía una noticia amarga: un matrimonio concertado para restaurar el prestigio de su familia. Fuera de la tranquilidad escolar, Cornelia desplegaba un operativo en el gueto de Saitama, replicando las condiciones de Shinjuku para atraer a Zero. Incluso había filtrado la hora exacta a los medios. Lelouch comprendió que era una trampa, pero no podía ignorarla. CC, alarmada, le apuntó con una pistola, dispuesta a herirlo para impedir que fuera, pero Lelouch le devolvió el gesto con un arma a la cabeza. Le dejó claro que sin propósito, su vida no tenía valor. Ella cedió y lo dejó marchar. La emboscada comenzó con brutalidad. Las fuerzas britanianas disparaban contra civiles indefensos. A Jeremiah y su escuadrón se les prohibió participar por las dudas sobre su lealtad tras el escándalo Naranja. Lelouch, infiltrado como soldado, tomó el control de un Nightmare enemigo y contactó con la Alianza Yamato, alineando fuerzas contra Britannia. Al principio la batalla se inclinó a su favor, pero Cornelia reorganizó sus tropas y frenó el avance rebelde. Lelouch decidió seguir a las unidades en retirada, decidido a enfrentarse directamente a ella. Mientras tanto, en Ashford, Suzaku y Shirley hablaban sobre Lelouch. Ella, avergonzada pero sincera, confesó cómo se había ido enamorando de él. Suzaku, intentando ayudar, propuso llamarlo para preguntarle directamente, pero Shirley se negó y lo obligó a colgar. En el forcejeo, Suzaku cayó accidentalmente sobre ella. En Saitama, Lelouch maniobraba para acercarse a Cornelia, intentando despistar a sus fuerzas con transpondedores IFF. Sin embargo, cada táctica fracasaba y las unidades aliadas caían una a una. Cornelia, segura de su victoria, ordenó abrir las cabinas de todos los Nightmare. El peligro era inminente hasta que apareció Cece, disfrazada de Zero, desviando toda la atención hacia sí misma. Lelouch aprovechó el caos para escapar. Cuando se reencontraron, él se quejó de las condiciones injustas de la batalla. Cece, imperturbable, le recordó que ganar no siempre depende de la igualdad de circunstancias. Lelouch, mirando hacia el horizonte con determinación renovada, juró construir una nación que jamás
jamás volvieran a inclinarse ante Britannia. Shirley, Millie y Nina viajaban en tren rumbo a las afueras del asentamiento de Tokio. Para Shirley era su primera vez y Millie aprovechó el momento para bromear y tocar el tema de los chicos. Al atravesar un túnel, la ansiedad y los prejuicios de Nina comenzaron a aflorar, obligando a Millie a tranquilizarla. Poco después el monte Fuji se desplegó ante ellas, aunque gran parte de su majestuosidad había sido arrancada, reemplazada por una placa metálica marrón. El destino final era el lago Kawaguchi, donde un moderno hotel se alzaba como punto turístico. Lejos de allí, el grupo de resistencia liderado por Ogi llegaba a un vehículo lujosamente equipado, donde Zero los esperaba. El misterioso líder anunció que aquel sería el nuevo cuartel de su organización, tomado prestado de un noble británico. Entre la sorpresa y la desconfianza, un televisor mostró imágenes que captaron su atención. Un grupo terrorista, identificado como desertores del Frente de Liberación de Japón, bajo el mando de Yosui Kusakabe, había tomado rehenes en el Hotel del Lago. Entre las imágenes de los cautivos aparecían Millie, Shirley y, para sorpresa de muchos, la princesa Eufemia. Suzaku formaba parte de las tropas destinadas a intervenir. Cornelia, al mando de la operación, decidió enviar 3 Sutherland por una ruta submarina para destruir los cimientos del hotel, sumergiéndolo. Sin embargo, los terroristas habían modificado un Glasgow en un cañón de metralla masivo, destruyendo las unidades de un solo disparo. Sin opciones, Cornelia dudó en actuar, temiendo por la vida de Eufemia. En la Academia Ashford, CC mantenía una conversación enigmática sobre ocuparse de Lelouch. Mientras tanto, Suzaku solicitaba unirse a la operación, pero Cornelia lo rechazó. Lelouch, convencido de que Cornelia acabaría con todos los rehenes, decidió actuar, aún creyendo que su grupo no estaba listo. Cuando Ogi encontró uniformes negros, Zero dejó claro que no eran una simple resistencia, sino caballeros de la justicia. A pesar de las órdenes, Cecil preparó a Suzaku en el Lancelot. Afuera, los terroristas arrojaron brutalmente a un prisionero desde el hotel, enviando un mensaje. Cada 30 minutos ejecutarían a otro rehén si no se cumplían sus demandas. En ese momento se reportó que Zero había robado un coche y se dirigía hacia territorio enemigo. Cornelia lo interceptó, pero Zero la desafió a elegir entre Clovis o Eufemia. Tras confirmar que su hermana estaba allí, Cornelia le permitió avanzar, aunque en secreto planeaba que tanto él como el frente fueran eliminados. Suzaku recibió la misión de destruir el cañón y luego el bloque de cimentación, sabiendo que apenas tendrían 8 minutos para rescatar a los cautivos antes de que se hundiera el edificio. Mientras tanto, en el interior, Nina, presa del pánico y sus prejuicios, llamó 11 a uno de los guardias, provocando que éste intentara arrastrarla junto a Millie y Shirley para matarlas. Eufemia se interpuso, revelando su identidad. En otra sala, Zero se enfrentó a Kusakabe, cuestionando sus motivos. Cuando este intentó matarlo, el Geass lo obligó a suicidarse junto a sus hombres. El grupo de Zero colocaba cargas explosivas en las tuberías, mientras Suzaku esquivaba el fuego del cañón para preparar su destrucción. Zero, a solas con Eufemia, le confesó que había matado a Clovis no por sus crímenes contra los Elevens, sino por ser hijo del emperador Charles, apuntándole con un arma. Suzaku logró destruir el cañón y, siguiendo el plan, rompió los cimientos. Él y Zero se cruzaron brevemente antes de que este último detonara las cargas. Con el hotel derrumbándose, Suzaku revivió recuerdos dolorosos, pero Zero reapareció a salvo en un barco con todos los rehenes, incluida Eufemia. Ante las cámaras, Zero presentó a su grupo vestido con los uniformes negros, los Caballeros Negros. Declaró que lucharían para salvar civiles y que tolerarían la guerra, pero no las masacres. Advirtió que volvería a actuar si tales crímenes se repetían. Mientras Kallen se debatía entre admiración y curiosidad por sus verdaderos planes, Zero cerró su discurso con un mensaje para el mundo: que los poderosos temieran y que los débiles se unieran a ellos, pues serían los nuevos jueces del destino. 2 semanas después del incidente en el lago Kawaguchi, Kallen, exhausta, descansaba en su habitación. El ruido de algo rompiéndose la hizo levantarse. Encontró a una criada caída de una escalera, junto a una lámpara rota. Respondió con frialdad a sus preguntas sobre la escuela y regresó a su cuarto, pero al cerrar la puerta, la dureza se quebró. Aquella mujer era su madre, a quien, aún así, pidió que la dejara sola. En otro punto de la ciudad, hombres cargaban cajas destinadas a envenenar a la población japonesa con la droga Refrain. Ignoraban que los Caballeros Negros ya los vigilaban. La irrupción fue fulminante. En segundos, el lugar quedó reducido a silencio. Al día siguiente, Kallen se quedó dormida en clase y murmuró sin querer: Caballeros Negros ante todos. Shirley y Rivals comentaron el lapsus. Este último sugirió que preguntara a Lelouch. Mientras tanto, Cornelia reforzaba sus tropas tras movimientos de la Europea Unida. Aunque decidió mantener a raya a los Caballeros Negros por salvar a Eufemia, no olvidaba sus crímenes. En el consejo estudiantil, Kallen presenció a Millie, Suzaku, Shirley y Rivals intentando vestir a Lelouch de gato para la bienvenida del travieso Arthur. El encierro forzado por Millie servía como excusa para proteger a las chicas del acoso mediático tras el hotel. Entre bromas y gestos sinceros, Suzaku agradeció que todas siguieran vivas. En silencio, Kallen evaluaba cómo la profecía de Zero se cumplía. Los débiles se unían, los corruptos caían y ahora incluso contaban con Nightmares. Sin embargo, la duda sobre la verdadera identidad de Zero seguía latente. En el Frente de Liberación japonés, la desconfianza hacia el grupo de Zero crecía, mientras en casa de Kallen, Millie la defendía de la frialdad de su madrastra. La conversación reveló su origen mestizo y un pasado
pasado familiar marcado por abandono y resentimiento. Lejos de despreciar, Millie prometió guardar el secreto, pero en soledad, la madre de Kallen se aferraba a pastillas y recuerdos. En otra charla, Suzaku cuestionó a Lelouch sobre la motivación de los caballeros negros, defendiendo que salvar vidas debería bastar. Lelouch replicó que el sistema desde dentro corrompe y quizá era mejor vivir sin agitar las aguas. Esa aparente resignación provocó que Kallen, indignada, lo abofeteara antes de marcharse. El veneno del refrén era ya objetivo prioritario. Kallen, tras ver a britanianos golpear a un vendedor japonés, intentó intervenir, pero Lelouch la detuvo y, usando su geas, obligó a los agresores a retirarse. El comerciante, agradecido, les ofreció comida sin mostrar rencor. Poco después, los caballeros negros iniciaron el asalto contra un almacén de la droga. Las ráfagas abrieron paso y Kallen, pilotando un burai, atravesó barricadas hasta llegar al interior, donde encontró a decenas de japoneses atrapados en ilusiones del pasado, y entre ellos, a su madre. La visión le trajo recuerdos amargos, una mujer que creía débil, aferrada a un amor perdido, pero la verdad era otra. Aun bajo el efecto de la droga, su madre se acercó para decirle que siempre estaría allí para ella. El golpe emocional la desarmó, entendió que aquella aparente sumisión era en realidad un sacrificio silencioso para permanecer cerca de su hija. La irrupción de una Night Police la obligó a pelear. Con maniobras rápidas, Kallen arrastró a su enemigo hasta un estante metálico, acabando con la amenaza. Zero, observando, reconoció a la mujer, mientras ese, desde las sombras, reflexionaba sobre el peso de las sonrisas falsas. La señorita Kozuki fue hospitalizada, su adicción requeriría años de recuperación y además recibió una condena de 20 años. Sentada junto a la cama, Kallen tomó su mano y le prometió que cambiaría el mundo junto a los caballeros negros para que algún día ambas pudieran vivir en paz. La respuesta fue simple, pero cargada de fuerza: aguanta. Y Kallen, con lágrimas contenidas, juró que así sería. La derrota de Jeremiah dejó a los caballeros negros un respiro, pero también un nuevo desafío. Con la sombra de Britannia siempre sobre ellos, Lelouch seguía ampliando su red. En la piscina de la Academia Ashford, mientras Sissy se sumergía con indiferencia, él revisaba archivos de reclutas potenciales. Entre los nombres apareció un britaniano, Dithar Reed. Su interés como espía era tentador, pero su lealtad estaba en duda. Sissy observó con una sonrisa apenas perceptible cómo su ejército crecía. Lelouch sabía que no era azar, sino que el rechazo japonés al terrorismo y la corrupción de Britannia habría paso a quienes luchaban bajo un ideal. La casa Kyoto, además, enviaría Nightmares, y con las palabras adecuadas, cualquier héroe o caballero podría ganarse al pueblo. En otro rincón, Jeremiah y Vileta interrogaban al propio Reed, intentando sonsacar la información. Él alegó no poder ayudar, degradado como estaba, pero aceptó revisar los archivos de la Academia Ashford por encargo de Vileta. Mientras tanto, los caballeros negros recibían su nueva flota, Glasgows modificados a burais, y en el centro, una joya tecnológica japonesa, el Guren MK Porozondo. Lelouch entregó las llaves a Kallen, recordándole que no era un regalo, sino una prueba. Ella sería la punta de lanza en batalla. Oji llegó con un informe sobre el misterioso británico que quería unirse, y Lelouch decidió hacer una visita a las montañas de Narita. Allí, en una cabaña vigilada por miembros del Frente de Liberación japonés, usó su geas para asegurar silencio y evitar sospechas. A la distancia, Cornelia movilizaba tropas. Eufemia, supervisando la logística, aceptaba ver de cerca la guerra, mientras que ese se presentó para protegerlo, provocando un intercambio de enigmas sobre nombres y recuerdos olvidados. En paralelo, Nina confesaba a Millie su deseo de agradecer a Eufemia, algo que parecía imposible por las barreras sociales. En el frente, Cornelia cerraba el cerco alrededor de la montaña. Los caballeros negros, desconfiando del aislamiento de Zero, se inquietaban. Tamaki incluso apuntó su arma contra él. Lelouch les puso frente a una elección: vivir o morir con él. La ofensiva de Britannia arrasaba con las defensas del frente. Katase pedía refuerzos a Todog, pero el tiempo jugaba en su contra. Zero, con calma calculada, reveló su plan: usar cargas conectadas a la reserva de agua para provocar una luz y abrir camino hacia Cornelia. Kallen, al mando del Guren, ejecutó la orden. Una marea de rocas descendió, arrasando posiciones enemigas y aliadas, mientras Sissy observaba la destrucción desde una posición segura. Entre la confusión, Jeremiah abandonó su puesto y se lanzó al combate, enfrentándose directamente al Nightmare de Zero. Lelouch, con ironía, lo llamó Orange Boy, encendiendo su furia. Antes de que pudiera asestar el golpe final, Kallen irrumpió y con la garra del Guren inutilizó su Sutherland con un pulso eléctrico devastador. La cápsula de escape expulsó el cuerpo dañado de Jeremías, marcando su derrota. Con el enemigo disperso y la moral intacta, Lelouch proclamó que solo quedaba un objetivo: encontrar a Cornelia y cerrar, con una victoria absoluta, la trampa que había tejido en las montañas. Con la batalla en Narita en su punto más álgido, más del 80% de las fuerzas británicas ya habían sido barridas por la implacable ofensiva de Kallen. Entre el humo y el estruendo de los mechas cayendo, Lloyd informó a Suzaku de la llegada de los caballeros negros. Era la oportunidad que habían estado esperando, aunque, por ahora, quedaran atrapados en aquel infierno. Cecil lo consideraba una locura, pero Suzaku parecía dispuesto a aprovechar cualquier resquicio. Mientras tanto, Eufemia recibía las noticias, incapaz de ocultar su inquietud. Kallen continuaba arrasando con todo a su paso, derribando a veteranos como Jeremiah
Cornelia y Kewell Soresi. Las líneas británicas cedían y Zero veía en ese momento la prueba definitiva para sus hombres. Si salían victoriosos, podrían llamarse verdaderos soldados. En otro punto del frente, Eufemia observó 2 camiones desconocidos abrirse paso entre el caos. No eran refuerzos británicos, sino Todo y sus burais, que cargaban con espadas titánicas y una furia imposible de contener. Su objetivo era claro: Cornelia. La embestida fue tan feroz que obligó a la princesa a retroceder, dejando a Guilford cubriendo su retirada. La llegada de Todo desestabilizó el frente enemigo y aunque los asesores de Eufemia exigían desplegar las fuerzas principales, ella se negó. No sacrificaría más vidas civiles. Entonces, la voz de Lloyd irrumpió pidiendo el despliegue del Lancelot. A ojos de muchos, un capricho egoísta, hasta que Suzaku susurró Eufi y obtuvo su permiso. La batalla se fragmentó en múltiples duelos. Cornelia terminó frente a Kallen, mientras Zero maniobraba para rodearla. Suzaku, listo para entrar, escuchó de Lloyd una pregunta incómoda: ¿por qué servir en un ejército que mata si su deseo era salvar vidas? Suzaku respondió que buscaba reformar desde dentro, pero su mentor le advirtió que esa idea lo destruiría. Cuando Kallen arrancó los brazos del Gloucester de Cornelia con un impulso eléctrico, la princesa estuvo a punto de inmolarse antes de caer prisionera. Fue Suzaku quien, irrumpiendo en el momento justo, la salvó y encaró a Kallen en un duelo equilibrado y feroz. Aunque logró empujarla por un precipicio, la batalla dejó a ambos marcados. Mientras Ogi rescataba a Kallen, Zero se encontró cara a cara con Suzaku, ninguno consciente aún de la identidad del otro. Suzaku, decidido a acabar con él, apuntó su arma, pero Cise irrumpió en medio. Con un toque al Lancelot, desató una onda que proyectó en Suzaku visiones del Guías y la figura espectral de su padre. El joven piloto, perturbado hasta el límite, disparó sin control, hiriendo a Cise con la metralla de las rocas. Cornelia ordenó la retirada. Britannia había perdido la batalla. En una cueva, Lelouch curaba a Sisi, intrigado por su misteriosa sangre. Ella, medio consciente, pronunció su nombre y él lo retuvo como un secreto valioso. Entre confesiones quebradas, Lelouch le agradeció, quizá por primera y única vez, y aunque ella le pidió repetirlo, su voz quedó como un susurro sin sonido. Para él, su nombre, como la nieve, era puro y hermoso, aunque no entendiera del todo su significado. La intimidad del momento fue interrumpida por Kallen, pero quedó flotando en el aire, en medio del frío y la penumbra. Cornelia evaluaba su derrota mientras Suzaku, aún desquiciado, era rescatado por Eufemia. Jeremiah, maltrecho pero vivo, vagaba sin rumbo hasta caer frente a un camión que transportaba más cápsulas como la de CC, presagio de misterios que aún aguardaban en las sombras. Tras la victoria en Narita, las reacciones dentro de Britannia se dividieron. Para algunos, la aniquilación del Frente de Liberación de Japón fue una victoria, pero Cornelia y sus hombres veían un fracaso. Habían perdido demasiadas tropas, y peor aún, el pueblo japonés empezaba a ver a los caballeros negros como auténticos defensores. Britannia aún controlaba el territorio, pero las líneas de metro, abandonadas desde la Orden de Clovis, ahora estaban en manos de Zero. Incluso la propuesta de eliminar al grupo autónomo NAC se frenó, pues dañaría la economía. Mientras tanto, la noticia de que Jeremiah figuraba en la lista de muertos se esparcía, y algunos caballeros negros que no pudieron escapar prefirieron morir antes que rendirse. En Kioto, líderes de la resistencia debatían si el frente había sellado el destino del último japonés auténtico. Una joven defendió que los caballeros negros también eran japoneses, lo que desató burlas sobre su supuesto enamoramiento por Zero. En la Academia Ashford, Shirley trataba de invitar a Lelouch a un concierto con entradas que su padre le había regalado, sin saber que él andaba ausente tras Narita. Cise, observando la escena, comentaba en voz baja, sin percatarse de que alguien con los ojos vendados la vigilaba. En la base de los caballeros negros se discutía sobre la batalla y sobre la misteriosa invitación que Zero había recibido de Kioto. Las tensiones internas se evidenciaban. Tamaki, señalado por gastar fondos en citas, se oponía a que Ogi lo reemplazara como tesorero. En medio del debate, Kallen salió en defensa de Zero, reafirmando que, sin importar quién fuera, lo apoyaría. Lelouch, ya en casa, recibía el alivio de ver a Nunnally recuperada, prometiéndole que siempre estaría a su lado. Con la cita de Shirley en el horizonte y la reunión con Kioto marcada como prioridad, Zero se preparó para partir. La delegación llegó al monte Fuji, convertido por Britannia en una mina. Allí los recibió un hombre encapuchado que exigía conocer el rostro de Zero. La tensión creció hasta que CC, haciéndose pasar por él, permitió que Lelouch, en un nightmare, hiciera su entrada real. El misterioso anfitrión resultó ser Taizo Kirihara, un influyente empresario y agente doble que en el pasado había protegido a Lelouch y Nunnally. Con su apoyo asegurado, los caballeros negros ganaban un poderoso aliado. En Narita, Suzaku ayudaba en la recuperación de cuerpos, cuestionando el verdadero sentido de la justicia. Entre los escombros, Shirley, acompañada de su madre, fue vista por Vileta, quien parecía reconocer algo crucial. Esa noche la lluvia cubría la ciudad cuando Lelouch, retrasado, llegó al lugar del concierto solo para encontrar a Shirley empapada y devastada. Sin más contención, ella le confesó que su padre, un hombre bondadoso e inofensivo, había muerto en el derrumbe de Narita. Aunque Lelouch supo que fue Kallen quien causó el desastre, también sabía que él mismo lo había ordenado. La culpa lo atravesó en silencio mientras Shirley, entre lágrimas, buscaba consuelo en sus brazos y lo besaba, implorándole ayuda.
La lluvia ya había dejado paso a un cielo gris cuando el funeral de Joseph Fennet reunió a familia y amigos en silencio. Shirley, vestida de negro, sostenía a su madre mientras el féretro descendía. Entre el murmullo del panegírico, la mujer se arrodilló, implorando que no enterraran aún a su esposo. Shirley intentó consolarla, rodeada por los miembros del consejo estudiantil. Lelouch, apartado, apenas podía sostener su mirada, hundido en una culpa insoportable. Un recuerdo infantil se filtró entre la tristeza, una Shirley pequeña, inocente, declarando que algún día se casaría con su padre. Joseph había sonreído, diciéndole que encontraría a alguien a quien amar más y que, si él la amaba, él sería feliz. Ese eco resonaba cuando Shirley dejó una flor sobre la tumba. Callen, sin revelar la verdad, ofreció una disculpa. Shirley la aceptó con serenidad forzada. Rivals también se disculpó por haber visto a los caballeros negros como héroes. Millie, percibiendo que Shirley reprimía demasiado, la animó a no contener más sus emociones. Suzaku rompió el aire con su acusación. Zero era un cobarde que no ensuciaba sus manos, dejando que otros hicieran el trabajo sucio para un objetivo que tarde o temprano se volvería inútil. De regreso a la academia, Millie reunió al grupo, excepto Shirley. Lelouch, paralizado, no la siguió. En su habitación, CC devoraba otra pizza y lanzó preguntas que golpeaban como cuchillas. ¿Realmente estaba preparado para matar? ¿Solo se arrepentía cuando las víctimas tenían un rostro conocido? Lelouch, furioso, la hizo callar, recordándole que había estado listo desde que mató a Clovis. Ella insistió, ya no había marcha atrás, y su venganza contra el emperador seguía pendiente. La tensión lo llevó a la ducha, golpeando la pared, mientras las palabras en favor de la paz resonaban en su mente. En otro punto de la ciudad, Shirley subía a un coche rojo conducido por Villetta. La mujer le ofreció ganarse su confianza y con sutileza la guió hacia un complejo de los caballeros negros. Allí, Callen confrontó a Lelouch, cubierto por una toalla, sobre la moralidad de sus acciones. Él admitió que habría sacrificios, que si los veían como asesinos, así fuera, siempre que el objetivo se mantuviera. Le dio la opción de irse. Callen decidió quedarse. Afuera la nieve comenzaba a caer mientras ese, usando la ropa de Lelouch, murmuraba que no repetiría sus errores. Cornelia, ajena a esas escenas, desplegaba a los Marines hacia un petrolero en Yokosuka, donde el Frente de Liberación intentaba sobrevivir. Suzaku recibió la orden de brindar apoyo como francotirador, con la posibilidad de matar a cualquier intruso, pero dudó ante la masacre que presenció. Entretanto, bajo las aguas, un buzo colocaba explosivos. Era Zero. Con una detonación calculada, destruyó la Sakuradita y hundió el barco, eliminando al frente y dañando fuerzas de Britania. Lo presentó como un suicidio enemigo, llamando a la venganza y ordenando el ataque directo a Cornelia. Los caballeros negros se lanzaron con fuerza, tomando Sutherland y barriendo la defensa. Zero y Callen avanzaron hacia Cornelia, arrinconándola, pero, al ver a Shirley entre el caos, Lelouch dudó. Ese instante permitió que Suzaku irrumpiera, destrozara su buray y lo obligara a eyectarse herido. Callen contuvo a Cornelia mientras Suzaku, decidido a acabar con Zero, se enfrentaba a ella. Shirley, entre confusión y miedo, tomó un arma y apuntó a Zero. El disparo no llegó, la máscara cayó, revelando el rostro ensangrentado de Lelouch. El mundo de Shirley se quebró en un segundo. La batalla en Saitama ha terminado, pero las secuelas son inquietantes. Callen logra distraer a Suzaku y huir, mientras él, bajo órdenes estrictas de proteger a Cornelia, no puede perseguirla. En otro punto, CC toma el control y ordena la retirada de los caballeros negros. Cualquier paso en falso terminaría en masacre. Entre los escombros, Zero, aún aturdido, descubre un rastro de sangre, pero sin cuerpo. Su pistola ha desaparecido y su máscara cayó al suelo. Una posibilidad lo aterra. Alguien ha visto su rostro, tomado su arma y disparado a otra persona, llevándose todo. La respuesta está más cerca de lo que cree. Shirley sostiene el arma, atormentada por lo ocurrido. En su dormitorio intenta escribir una carta, quizá de despedida, pero su compañera Sophie la interrumpe. Sin ver el contenido, asume que es una carta de amor para Lelouch. Shirley, nerviosa, asiente. Al día siguiente, la vida en Ashford Academy continúa con normalidad aparente. Suzaku responde preguntas del consejo estudiantil, pero Lelouch lo llama para tantear información. ¿Ha pasado algo inusual? Suzaku solo nota que Shirley no está presente. Esto confirma que ni él ni el ejército están detrás del robo del arma. Lelouch planea investigar por su cuenta. Mientras tanto, Cornelia y Eufemia reciben informes que apuntan a que Zero tiene un motivo personal contra la familia imperial. Guilford sugiere reforzar la seguridad con un caballero, y Eufemia lo considera seriamente. Lelouch y Sisi, usando el guías sobre Sophie, registran el dormitorio de Shirley. Entre pertenencias y recuerdos, encuentran pistas, fotos junto a Lelouch, un horario de monorraíl marcado hacia Narita y la certeza de que Shirley estuvo en el lugar de la masacre. Allí, en un monumento a los caídos, Shirley reflexiona, pero no está sola. Un hombre de cabello claro y ojos vendados, con un tono inquietante, lee sus pensamientos y la acusa de asesina. Un flashback revela la verdad. Shirley se cruzó con Villetta, quien descubrió la identidad de Zero y planeaba usarla para ganar prestigio. Asqueada por sus intenciones, Shirley le disparó, dejándola gravemente herida y ocultando el cuerpo entre las ruinas. El misterioso hombre, Mao, disfruta desmenuzando su culpa, manipulando su mente con un poder escalofriante. Su guías le permite leer pensamientos. CC, al enterarse de su presencia, se alarma. Lelouch acepta
el desafío de Mao, un duelo de ajedrez en un vagón de montaña. Cada movimiento revela que Mao puede anticipar su estrategia, cerrándole todas las salidas. El jaque mate parece inevitable. Entonces, Shirley aparece con un arma apuntando a Lelouch. Mao la empuja a cumplir su castigo: matar a Lelouch y luego suicidarse. Lelouch intenta romper su trance, pero ella, confundida, dispara. El tiro falla, pero Lelouch cae por las escaleras, dejando caer las fotos que había encontrado. Mao, satisfecho, se retira, pero Cisse interviene, alejándolo. Finalmente, Lelouch enfrenta a Shirley. Ella confiesa haber disparado, pero Lelouch asume la culpa. Con dolor, decide que lo mejor es que no recuerde nada, y activa sus guías para borrar todo lo que sabe sobre él y Zero. Shirley, desconcertada, siente que había ido a buscar algo importante, pero ya no sabe qué. Lelouch, aunque aliviado, queda con un vacío extraño. En otro lugar, Oggy regresa al puerto y encuentra a Violeta aún viva, murmurando el nombre de Zero. Sin saberlo, esta pieza perdida amenaza con rearmar el rompecabezas. Esa noche, bajo un cielo silencioso, Shirley y Lelouch intercambian unas últimas palabras que ninguno entiende del todo. Ella le desea que su amanecer llegue pronto. Él, con una mezcla de gratitud y resignación, se despide. La partida con Mao ha terminado, pero la guerra en la mente de Lelouch apenas comienza. En estos primeros 14 episodios, Code Geass nos ha dejado claro que no existe una línea recta entre el bien y el mal, que la justicia es relativa y que el poder puede ser tanto una bendición como una condena. Lo que empezó como un acto de venganza personal ya se transformó en una guerra por un futuro diferente, pero el precio aún no está del todo claro. Y lo más emocionante es que esto apenas comienza. Lo que viene promete ser todavía más intenso, más doloroso y más explosivo, porque en el ajedrez de Lelouch las piezas ya están en movimiento y cada jugada lo acerca un poco más a la cima, o al abismo.